en la diapositiva el principio de primacía de la realidad está presente de manera muy importante para poder evidenciar la desnaturalización de la relación laboral, que en la práctica suele devenir de una alocación de servicios mal implementada o de una celebración de un contrato temporal mal implementado también, como lo podemos ver más adelante, ¿no? Entonces, ya dicho esto y explicado ampliamente a través de sus preguntas, debemos señalar que existe dos tipos de contrato de trabajo según su duración. Los contratos de duración indeterminada y los contratos de duración determinada. Recuerden que cuando hablábamos del artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y hacíamos alusión a la presunción de laboralidad, la norma nos decía que debíamos presumir que el contrato de trabajo era a tiempo indeterminado. Esto quiere decir que el contrato de trabajo va a tener una fecha de inicio, pero no va a tener una fecha de finalización. El que exista un contrato de trabajo a tiempo indeterminado da lugar a que el trabajador sea considerado permanente o estable. ¿Por qué? Porque no existe una fecha conocida en la cual el vínculo laboral se va a extinguir. Por lo tanto, el trabajador tiene la certeza de que su puesto de trabajo se va a mantener todo el tiempo que prudentemente se mantenga, o mejor dicho, durante todo el tiempo mientras no llegue a configurarse alguna causal que valide su extinción, como la renuncia, como una falta grave que amerite el despido, como la muerte del trabajador, por ejemplo. Y de esto vamos a ahondar más adelante en la sesión de extinción del vínculo laboral. De tal manera que el contrato de duración indeterminada o el contrato permanente, como también se le conoce, es el contrato que se utiliza preferentemente por ser el más beneficioso para el trabajador, porque va a conocer o va a poder contar con un puesto de trabajo que no se va a extinguir de un día a otro. Por ser la regla de contratación preferente, este contrato puede celebrarse de manera verbal o de manera escrita y no se requiere ningún tipo de formalidad para su celebración. Este contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Por ello, cuando hablábamos de la presunción de laboralidad, señalábamos que basta con que existan los tres elementos de la relación laboral para presumir válidamente que existe un contrato de trabajo, que existe una relación laboral producto de un contrato de trabajo, que va a ser verbal, o que puede ser escrito. El hecho de que no exista un contrato de trabajo escrito no quiere decir que no exista relación laboral o no quiere decir que no exista contrato de trabajo, porque este contrato pudo ser verbal. Y nuevamente, ahondando en la presunción de laboralidad, mientras existan los tres elementos de la relación laboral, presumimos que el contrato de trabajo existió. Si no hay documento, presumimos que este fue verbal. Y la presunción es absolutamente válida y lógica. Si yo acudo a prestar servicios siguiendo lineamientos específicos impartidos por un empleador y a cambio de una remuneración, es porque tengo que haber celebrado de manera previa un acuerdo con ese empleador, ¿no? Si no, imagínense, de la nada, no podemos entrar a una empresa y empezar a prestar servicios y recibir una remuneración, no tendría sentido, ¿no? Bien, en contraposición al contrato de duración indeterminada, tenemos el contrato de duración determinada, también conocido como contrato de plazo fijo o como contrato temporal. Este contrato, a diferencia del anterior, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización conocida. Este contrato no es la regla general de contratación, por el contrario, es una excepción que se permite solamente en determinados casos específicos.
La contratación temporal del trabajador se va a permitir solamente en determinados casos específicos que se establecen en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esos contratos nacen a partir del gobierno de Alberto Fujimori, de su primer gobierno, con el objetivo de facilitar un poco la administración de su recurso humano de parte del empleador en condiciones muy específicas. Y como es la excepción a la regla, se ha establecido que deben existir formalidades específicas para su celebración. La primera formalidad es que el contrato temporal debe realizarse sí o sí por escrito. Sí o sí por escrito. Y además, la contratación temporal debe tener como sustento alguna de las causas, alguna de las justificaciones previstas en la norma. Quiere decir que el empleador no puede contratar temporalmente a su trabajador a mero capricho. Para contratarlo temporalmente tiene que seguir formalidades específicas, contratarlo por escrito, y solamente podrá celebrar esta contratación si se encuentra en alguno de los supuestos muy específicos previstos en la norma. Si no se encuentra en alguno de estos casos específicos, no puede celebrar un contrato temporal. Tendrá que celebrar un contrato permanente en beneficio del trabajador, por supuesto. Recuerden que el derecho del trabajo es un derecho protector hacia el lado más débil de la relación laboral. Estas situaciones específicas que la norma ha previsto y en las cuales el empleador podrá hacer uso de un contrato temporal se denominan modalidades de contratación temporal. Modalidades de contratación temporal. Y cada una de estas modalidades previstas en la norma se sustentan en una causa objetiva. Causa objetiva, lo cual quiere decir el objeto de la contratación. Y para que sea válida la contratación temporal de un trabajador, la norma señala tiene que existir causalidad. Quiere decir que la contratación temporal tiene que ser justificada en alguna de las causas objetivas previstas en la norma. Además, tiene que ser por escrito. En el contrato escrito se tiene que especificar la modalidad de contratación temporal y además el empleador tiene que evidenciar ante una posible fiscalización laboral que su circunstancia real, recuerden, viene el principio de primacía de la realidad, que su circunstancia real encaja en la justificación que nos da la norma para utilizar un contrato temporal. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a partir de su artículo 57, establece cuáles son estas modalidades de contratación temporal, que son básicamente 9. En cada modalidad específica, el empleador debe ver reflejada su realidad, elegir esta modalidad y plasmarla en el contrato de trabajo escrito, explicar brevemente sus condiciones y prepararse ante una fiscalización laboral donde se le requerirá sustentar que realmente requiere utilizar ese tipo de contrato. Cada modalidad de contratación temporal tiene un tiempo específico máximo determinado en la norma. Se pueden utilizar diversos tipos de contratos temporales unos tras otros, sí, pero en conjunto la contratación temporal de un trabajador no puede superar los 5 años. Si se superan los 5 años, sumando los contratos temporales en conjunto, tendríamos la desnaturalización de la relación temporal y se daría pase a una relación permanente. ¿Qué pasa si el contrato temporal no se celebra por escrito? Entonces, la relación laboral se convierte en permanente. ¿Qué pasa si el empleador no logra justificar la contratación temporal del trabajador?
Simplemente en el contrato escrito, si es que lo hay, pone contrato temporal. No especifica cuál es la causalidad del contrato o la modalidad de contratación. O no explica las razones por las cuales se sustenta en la contratación temporal. Simplemente se desnaturaliza el contrato de trabajo y se deviene en una relación temporal, que es lo que suele pasar en muchos casos. Es por eso que es importante reconocer este tipo de requerimientos que la norma exige para que sea válida la contratación temporal. El contrato escrito. Si no hay contrato escrito, se desnaturaliza la relación laboral y se convierte en una relación permanente. Que además de contrato escrito, esté debidamente causalizada el objeto de la contratación. Si no se ha causalizado el objeto de la contratación, se desnaturaliza la relación temporal y deviene en permanente. Vamos a hablar de los principales tipos o modalidades de contratación. Tenemos, por ejemplo, el contrato de inicio o incremento de actividad, que puede ser utilizado por el empleador para contratar a trabajadores por un plazo máximo de 3 años cuando inicia una actividad nueva. Es una empresa incipiente, una empresa que podríamos decir recién nacida, ¿no? Cuando uno recién inicia una actividad empresarial, no tiene pues el recurso económico necesario para sustentar el pago de los trabajadores de repente. No sabe qué tan bien o qué tan mal nos puede ir, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica, la razón de ser de que exista ese tipo de contrato. Se puede utilizar hasta por un plazo máximo de 3 años. Cuando inicie una nueva actividad, cuando soy una empresa nueva o en su defecto ya soy una empresa reconocida, pero voy a emprender una actividad distinta a la anterior. O bien voy a cambiar de locación geográfica a una distinta a la que en la cual yo me desempeñaba. No es lo mismo vender botas de lluvia en la selva, donde llueve, que vender botas de lluvia en Lima o en Ica, donde es desierto o no llueve, ¿no? No es lo mismo. Entonces, si el empleador no tiene una visión analítica de las condiciones donde desarrollar su actividad, esto lo puede perjudicar, ¿no? Bien. Luego tenemos el contrato de necesidad de mercado, que es uno de los más utilizados. Se puede celebrar para contratar trabajadores por un plazo de hasta 5 años y es utilizado para atender aumentos de la producción no previsibles. Aumentos significativos de la producción no previsibles, imposibles de prever. Por ejemplo, las empresas que se dedican al rubro de equipos de protección médica, mascarillas, guantes de látex, etc. Hasta antes de la pandemia por la COVID-19, atendían a un público específico que era principalmente el personal de salud. Digamos unas 100 personas por día, ¿no? Unas 100 personas, entonces ellos trabajaban con 10 personas que atendían su producción, sus ventas, su distribución. Luego de la pandemia de la COVID-19, ya no serán 100 personas las que requieren su producción, sino serán 1.000.000 de personas las que requieren guantes, las que requieren mascarillas, y las 10 personas que se dedicaban a la producción, a la venta y a la distribución no serán suficientes. Se requerirá contratar quizás 100 personas para atender este incremento en la producción, este incremento en la demanda de mi producción. Es un incremento que ha sido imposible de prever y que no sé cuánto va a durar. Entonces, si el empleador contratara de manera permanente a 100 trabajadores y mañana se acaba la pandemia y nuevamente solo pudiera sustentar a 10, entonces no pudiera extinguir el vínculo laboral de los otros 100 si son permanentes porque no habría una causa justa. Para ello se ha previsto la contratación temporal para atender esta necesidad de mercado totalmente coyuntural, totalmente previsible, que le permite contratar a trabajadores de manera temporal, ya sea por un mes, por 3 meses, por 6 meses, hasta 5 años.
Otro contrato también muy utilizado en la práctica es el contrato de temporada, un poco parecido al caso anterior. Sin embargo, aquí vamos a atender necesidades producto del aumento en la demanda, pero es un aumento totalmente previsible, totalmente esperable. Por ejemplo, la campaña de útiles. Las empresas que se dedican al rubro de libros y cuadernos y útiles escolares en campaña escolar requieren pues un número importante de trabajadores para la venta. Previo a ello requieren un número importante para la confección o la producción de este material, pero luego que se acaba la campaña escolar ya no necesitan el mismo número de personal. O la campaña navideña, o la campaña por el Día de la Madre, o la campaña por el Día de los Enamorados. Son necesidades que se incrementan de manera estacional. El tiempo que se puede utilizar este tipo de contrato depende de la naturaleza de la actividad, ¿no? 2 meses, 3 meses, se puede renovar al siguiente año, etcétera, ¿no? El contrato de suplencia es otro tipo de contrato muy utilizado que se puede utilizar para cubrir el puesto de trabajo de una persona que es un trabajador permanente, pero que por razones personales tiene que desconectarse de su puesto de trabajo por un tiempo específico. Por ejemplo, una trabajadora que sale 98 días de descanso por maternidad. Ahora, en el marco del estado de emergencia por la COVID-19, es importante precisar que SUNAFIL emitió un criterio importante respecto a la aplicación de los contratos sujetos a modalidad. Se estableció en este criterio una serie de especificaciones o aclaraciones sobre el tipo de contratación, o quizás recomendaciones sobre el tipo de contratación temporal que se puede utilizar en el marco del estado de emergencia. Tenemos que algunas empresas han visto suspendidas sus actividades habituales y han tenido quizá que desempeñar un giro distinto al anterior. Por ejemplo, teníamos una empresa que antes se dedicaba al rubro de venta de zapatos. Durante la pandemia, lo que menos nos interesa a las personas es comprar zapatos. Lo que más nos interesa es pues comprar activos médicos, equipos de protección y esto es, ¿no? Entonces, esta empresa tuvo que suspender su actividad principal de venta de zapatos y tuvo que empezar una nueva, una distinta, de manera temporal, lo que dure la pandemia, de repente de venta de equipos de protección. Solamente se dedicará a esto mientras dure la pandemia. ¿Qué tipo de contratación se puede utilizar en este escenario? El contrato de inicio o el contrato de incremento de actividad, según lo recomienda SUNAFIL. ¿Por qué? Porque la causa objetiva encaja en esta situación en particular. Se puede utilizar el contrato por necesidad de mercado, como en el caso que habíamos ejemplificado anteriormente de una empresa que se dedica a la confección de equipos de protección personal. En otras circunstancias se puede utilizar un contrato ocasional, un contrato de emergencia, un contrato de servicio específico. Importante reconocer esta directiva de SUNAFIL, que aquí les dejamos el dato para que ustedes lo puedan revisar a detalle y quizá en algún momento lo podamos conversar, ¿no? Es la resolución de superintendencia 152-2020 TR, ¿no? Importante estos criterios en el marco del estado de emergencia. Y ahora vamos ya para finalizar el tema a hablar sobre la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. En términos más básicos, la desnaturalización de un contrato de trabajo ocurre cuando inicialmente no se está reconociendo el vínculo laboral, pero están presentes los elementos de la relación laboral. Estando presentes los elementos de la relación laboral, vamos a presumir la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado.
La contratación temporal es la excepción a la regla y para su celebración se requiere un contrato escrito y causalizado de acuerdo a las modalidades de contratación temporal previstas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Si no se celebró el contrato por escrito, se desnaturaliza. Si no se causalizó, se desnaturaliza. Pero hay circunstancias en que el contrato ha sido celebrado por escrito, se ha causalizado y a pesar de ello se desnaturaliza. ¿Cuándo? Cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado. Así como se requiere para la validez del contrato temporal que la relación laboral inicie luego de haberse celebrado un contrato escrito, igualmente la renovación de un contrato temporal requiere la misma exigencia. La renovación debe ser por escrito y debe continuar existiendo las causales que justifican la contratación temporal. Supongan que se nos contrata por necesidad de mercado, no, mejor, vamos a poner otro ejemplo. Se nos contrata por incremento de actividad. La empresa que antes pertenecía al rubro de venta de zapatos ahora vende mascarillas, nos contrata por nueva actividad, pero culmina el estado de emergencia y la empresa regresa a su negocio habitual de venta de zapatos, en la cual es sumamente lucrativa y perfectamente puede pagar un salario de un trabajador permanente. Pero mi contratación continúa siendo bajo la causal de la venta de mascarillas, que es una estrategia comercial especial implementada durante el estado de emergencia, una nueva actividad distinta a la anterior para esta empresa en particular. ¿Será válido esto? ¿Tendrá lógica? ¿No? O de repente en el contrato de suplencia, ¿no? Supongamos que se me contrata para reemplazar a una trabajadora que ha salido 98 días de descanso por gestación y esta trabajadora regresa a laborar. Mi contrato sigue diciendo que yo la estoy reemplazando, pero ella está acá, está presente. ¿Se contrarresta con la realidad mi contratación? Definitivamente no, y por principio de primacía de la realidad, nuevamente vean cómo está presente, se desnaturaliza. Bien. Otra situación que desnaturaliza el contrato temporal es cuando el trabajador continúa laborando luego de haber excedido el límite permitido. Recuerden que cada una de las modalidades de contratación temporal tiene un límite de tiempo específico. Si yo soy contratada bajo la modalidad de necesidad de mercado, mi límite máximo de contratación temporal es de 5 años. Si soy contratado por incremento de actividad o inicio de actividad, límite máximo 3 años. Si luego de esto paso a un contrato distinto, sumados ambos contratos no debería superar los 5 años. Si supero el límite establecido para un contrato temporal específico o el límite de 5 años, si es que se han establecido distintos tipos de contratación, se desnaturaliza la contratación. Es por eso que se suele decir mucho en la práctica que el trabajador que ha sido contratado de manera temporal por más de 5 años se vuelve permanente, ¿no? En líneas básicas suele ser correcto, pero hay que analizar la figura, porque puede ser que se haya desnaturalizado mucho antes y que él tenga naturaleza o condición de trabajador permanente incluso antes. El contrato de obra o servicio específico. Este contrato va a ser utilizado cuando el motivo de la contratación está directamente vinculado con algún contrato que la empresa haya asumido con una empresa distinta. Por ejemplo, construcción civil. Las empresas de construcción civil suelen no tener trabajadores o un número voluminoso de trabajadores de construcción civil en su planilla. ¿Por qué? Porque ellos contratan a sus trabajadores de acuerdo al número que requieran según el tipo de edificación que vayan a realizar. Entonces, por ejemplo, si contratan con determinada empresa para edificar un edificio de 100 pisos, perdón, de 14 pisos, que ellos calculan le demorará, no sé, 3 meses y que requerirán para ello 200 trabajadores, entonces el motivo de esa contratación de estos 200 trabajadores va a ser, va a durar 3 meses y tiene como fin la edificación del edificio en virtud del contrato con la empresa X, ¿no?
Terminado este contrato, finaliza el vínculo laboral para este régimen específico. El caso de las services también, ¿no? Por ejemplo, soy una empresa service y el Ministerio de Trabajo requiere personal de vigilancia, digamos unos 30 personales de vigilancia que yo voy a atender, tenemos un contrato, entonces yo contrato 30 personas y en el motivo de su contratación es que atiendan las labores en el ministerio. Por ejemplo, un contrato de obra determinada, servicio específico. La desnaturalización de este tipo de contratación es cuando el trabajador realiza actividades distintas a las que motivaron su contratación. Por ejemplo, si me contrataron para la edificación X y me mandan a la edificación Z, o ya culminó la edificación X y me mandan a realizar actividades permanentes, por ejemplo. Tenemos también la desnaturalización de los contratos de suplencia que ejemplifiqué en el caso anterior de la trabajadora embarazada de la cual yo fui suplente por 98 días y que sin embargo ella regresó a trabajar y yo continué contratada como suplente. Esta situación deja de tener lógica y se desnaturaliza. Entonces, desnaturaliza el contrato de suplencia la reincorporación del trabajador, ya sea antes del vencimiento del plazo, o sea que luego de vencido el plazo de contratación temporal, la trabajadora o el trabajador a quien suplo, a quien reemplazo, nunca regresa. Podría pasar, ¿no? Que de repente la trabajadora de la cual soy suplente nunca regrese, renuncie, y yo siga siendo trabajadora suplente, ¿no? Entonces, estas son situaciones que desnaturalizan el contrato temporal. Inclusive tenemos que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en distintos casos sobre la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Tenemos aquí la regla de la recontratación, ¿no? La regla de la recontratación de la cual habíamos un poco conversado, hablábamos sobre el principio de continuidad laboral, que establece que los trabajadores no podrán ser contratados bajo las modalidades de plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese, ¿no? Salvo que haya transcurrido un año del cese. Hablamos de trabajadores permanentes que se desvinculan y que retornan a trabajar. Hay continuidad laboral, salvo que haya transcurrido un año del cese, en cuyo caso se rompe el vínculo laboral y ya pueden volver como temporales. Por la disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 127/2020, se estableció una excepción adicional a esto. Estableciendo que los trabajadores temporales permanentes pueden ser recontratados bajo algún contrato sujeto a modalidad sin que resulte aplicable este plazo, y esta norma tiene vigente hasta el 31 de mayo, ¿no? Ya que el 14 de diciembre del 2021 esta norma fue ampliada mediante decreto de urgencia 110/2021. Es otra excepción a la regla. Y ya para finalizar, recordemos que situaciones relacionadas con la contratación laboral y al uso fraudulento de la contratación laboral ameritan una infracción muy grave. El incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado o temporal, cualquiera sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, su uso para violar el principio de no discriminación, no celebrar el contrato por escrito y en los plazos previstos, cuando sea exigible, no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato, son infracciones muy graves. ¿A cuándo asciende la multa por una infracción muy grave? Eso lo vamos a ver en el Decreto Supremo 08/2020-TR, perdón, en el Decreto Supremo 019/2006-TR, actualizado por esta norma, el 08/2020, y aquí tenemos las infracciones muy graves para el caso de microempresa, para el caso de pequeña empresa, para el caso de empresa del régimen general, por ejemplo, ¿no? La multa para empresa del régimen general en infracciones muy graves oscila entre 2.63 y 52.53 unidades impositivas tributarias. Para tener certeza de la multa, vamos a multiplicar este número 2.63 o cualquiera de ellos
por el valor de la UIT actual, ¿no? Entonces depende de cuántas sean las personas afectadas por esta infracción. Si es del 1 al 10 será 2.63 y si es de 11 a 25, 5.25, si es de 1000 a más, 52.53 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y ya para cerrar, no podemos hablar del contrato part-time o también conocido el contrato a tiempo parcial, que es aquel que tiene una jornada de trabajo menor de 4 horas diarias. Es un contrato de trabajo que tiene una jornada de trabajo menor de 4 horas diarias. Está previsto en el artículo 11 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta norma establece que los trabajadores contratados a tiempo parcial tienen derecho a todos los beneficios laborales de un trabajador normal, digamos un trabajador permanente o un trabajador temporal. Les corresponden los mismos derechos, dicho sea de paso, sea temporal o sea permanente, me corresponden los mismos derechos laborales. En el caso de los trabajadores part-time les corresponden los mismos derechos siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento mínimo de 4 horas diarias de labor, ¿no? En ese sentido, este tipo de contratos se pueden celebrar, pero deben ser celebrados por escrito y deben ser obligatoriamente registrados en el sistema de contratación, en la plataforma de registro de contratos del Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días naturales de celebrado el contrato para su validez. Si el contrato a tiempo parcial no se celebra por escrito o no, o la actividad se desarrolla por un periodo mayor de 4 horas diarias, también se podría desnaturalizar, en cuyo caso el trabajador tendría derecho a los beneficios laborales que corresponden, ¿no? Ahora, el contrato a tiempo parcial puede ser celebrado por tiempo temporal, por plazo definido o por plazo indefinido. El trabajador a tiempo parcial puede ser temporal o puede ser permanente. La circunstancia particular es que el trabajo no debería llegar a ser 4 horas diarias. Tiene que ser siempre en promedio menor de 4 horas diarias. Si el trabajador labora de 4 horas diarias a más, es considerado un trabajador de tiempo regular. No es un trabajador a tiempo parcial. Bien, en cuanto a los beneficios laborales que no exigen un tiempo de labor mínimo de 4 horas diarias, tenemos las gratificaciones, utilidades, asignación familiar, horas extras, los descansos remunerados, aseguramiento en salud, el SSTR, el seguro de vida ley, las vacaciones por un número de 6 días laborables por lo menos, en virtud del convenio 52 de la OIT, y ¿cuáles faltan? Bueno, faltan las vacaciones por 30 días, falta la compensación por tiempo de servicios, que sí exige para su otorgamiento un mínimo de 4 horas de labores, ¿no? Que corresponderían a un trabajador, ya sea temporal o ya sea permanente. Entonces, de este modo ya hemos visto todo lo que es relacionado con la configuración de la relación laboral, las causales de desnaturalización de las relaciones laborales temporales también. Y no sé si damos paso a más preguntas, Ceci. Sí, claro. A ver, por una cuestión de tiempo, igual ya estamos a las 5:26, ya nos hemos pasado por el tema del acto protocolar, la prueba. Igual vamos a dar pase a algunas preguntas que nos quieran hacer y creo que si hubiera algo que precisar, podríamos de repente en la siguiente clase también acotar algunas cosas que queden dudas. Volvemos a precisar que vamos a enviar a los correos electrónicos de ustedes a el PPT utilizado. Entonces, ante alguna duda que tengan, igual lo podemos ir manejando la próxima clase. Ahora damos el pase. Me podrían indicar por el chat quien quisiera hacer una pregunta, por favor, relacionada a la parte que se ha abordado en este momento. Bueno, disculpen, ¿pueden preguntar? Soy Guillermo Romero.
Adelante, señor Guillermo, le escuchamos. Doctora, mira, hablando de desnaturalización de los contratos, voy a plantear un tema que para mí hay desnaturalización de contrato de suplencia. Okay. El caso específico es lo siguiente. Ahora, como estamos en tiempo de COVID, hay muchos trabajadores que están con licencia con goce de haber compensado. Entonces, pero a la falta de trabajadores se está contratando suplencia, cambio de estos trabajadores, porque se requiere para los trabajos presenciales, netamente presenciales. No se le puede dar remoto, entonces se está haciendo contratación mediante suplencia. Es así, un contrato de suplencia del año pasado, se contrató a una trabajadora y en el transcurso de la vigencia del contrato de suplencia, esta trabajadora se embarazó, le dieron su licencia preparto y ahora está con licencia de maternidad que corresponde a los 90 días. Pero resulta que la que estaba, la trabajadora que tenía ya su suplente, esta trabajadora regresó en enero de este año. Por lo tanto, el contrato, hay resolución por que el suplente, el que está siendo suplido, regresa a su trabajo. Pero sin embargo, ese trabajador estaba con licencia de maternidad. Ahora bien, ¿qué hace? La licencia por maternidad está bajo la vigencia del contrato de suplencia que ya de alguna forma ha sido resuelta por el retorno a la titular. Parece que la empresa en su intento de esto que no se desnaturaliza, creo, me parece que se le hicieron firmar un nuevo contrato a la trabajadora que está bajo la vigencia de la licencia. Sin embargo, firman a fines de enero el nuevo contrato de suplencia y ahora hace pocos días, porque su licencia termina en marzo. Entonces, ahora, en los primeros días de febrero se reincorpora la nueva titular. Ya entonces, en una de las cláusulas del contrato dice que el contrato se resuelve de pleno derecho porque regresa el titular. Ahora bien, ¿qué pasa con esta trabajadora que está con licencia con goce de haber, que su licencia termina en 90 días? Y esa licencia justamente está bajo el amparo del primer contrato de suplencia. ¿Hay o no hay desnaturalización de contrato de suplencia por esa licencia de maternidad que está vigente todavía bajo el primer contrato de suplencia? Señor Guillermo, muchas En mi gracias por opinión, su pregunta. Sí, adelante. esa es mi pregunta. ¿Hay desnaturalización de contrato? ¿Le favorece a este trabajador que está con licencia por maternidad? ¿Sí o no? ¿O qué se puede hacer? Gracias por su respuesta Gracias, anticipada. señor Guillermo, por su pregunta. Bastante compleja la pregunta. No estoy segura de haberlo podido seguir al detalle. Usted, por favor, corríjame si es que en algún punto no he entendido. Entiendo que hay un primer trabajador, una primera trabajadora que se encuentra en suspensión imperfecta de labor, se encuentra en licencia con goce de remuneraciones. Ella no puede realizar actividad presencial por tema del COVID, ¿correcto? Tenemos una segunda trabajadora a quien se le contrató bajo la modalidad de suplencia para reemplazar a esta persona, ¿correcto? Señor Guillermo. Aprender mi micro. Pero resulta que la trabajadora que estaba con La licencia con... suplente que venía a reemplazar a la trabajadora 1 ahora está con licencia por maternidad, ¿correcto? Sí. Y ahora hay una tercera suplente que viene a reemplazar a la que se le contrató de manera temporal, ¿correcto? No, 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 no. No, no. Simplemente la trabajadora, la suplente, para llamarla así, Ok, fue contratada por suplencia para, para una trabajadora que no podía retornar al trabajo ok. presencial. Ok. Entonces, ¿Y en algún momento coexistieron presencialmente ambas personas? Es decir, en algún momento
van a llegar o llegaron a trabajar de manera paralela, a desarrollar actividad de manera paralela, la trabajadora reemplazada y la trabajadora suplente? No, la suplente entra con licencia por Ok, maternidad, ok, ¿ya? Entonces, durante la vigencia del contrato. Entonces, en enero, a fines de enero, la titular se reintegra al trabajo presencial. ok, Por lo tanto, entiendo. el contrato, Entonces hay una sí, de manera paralela hay vínculo laboral para ambas, porque en enero ha regresado a prestar servicios la reemplazada y de manera paralela existe vínculo laboral con la trabajadora suplente que está, claro, en descanso por maternidad, pero de todas maneras hay vínculo laboral. En ese sentido, sí habría desnaturalización, porque están coexistiendo. Es cierto que ella, la suplente, está en descanso por maternidad, pero hay vínculo laboral y eso es determinante. La idea es ah, que el vínculo laboral se extinga, del suplente, se extinga antes del retorno del titular. La idea es que nunca coexistan suplente y reemplazado, ¿no? La idea es que no existen, no coexisten. Pero a partir de enero, como usted nos indica, coexiste el vínculo laboral de ambas. Entonces, la razón de ser del vínculo de la trabajadora que está gozando subsidio por maternidad pierde lógica, pierde razón de ser porque ya no está reemplazando a nadie, ¿no? Por más que se encuentre en descanso por maternidad. Entonces, hubiera tenido que celebrarse un contrato bajo una modalidad distinta o en su defecto reconocerla como trabajadora permanente, que es lo que van a tener que hacer, ¿no? Ese reconocimiento se va a solicitar a través de la SUNAFIL o vía judicial, ¿no? Pero así como usted nos narra el hecho, habría pues desnaturalización de la relación laboral. sí, Muchas lo gracias, mismo señor yo, Guillermo. casi similar situación he opinado con respecto a su consulta de esta afiliada que tenemos en el sindicato. Yo le Ujú. dije que simplemente tenemos dos abogados en el sindicato que ya entré en contacto con ellos para pedir su reconocimiento de su contrato a plazo indeterminado. Bueno, hasta ahorita no tengo noticias que la empresa que estará pensando hacer o no hacer, seguro que van a despedirlo de hecho. Eso es, siempre lo hacen así. Gracias de todas maneras, doctora, por su respuesta. A usted, Gracias, muchas señor gracias. Guillermo. Ahora le vamos a dar pase al señor Arturo Luque. Le voy a dar la opción para que pueda activar su... ahora sí. Aló, buenas tardes, doctora. Buenas tardes con la señorita ponente. Mi pregunta es, básico, hay personal que está a plazo indeterminado. Por el tema de la pandemia han sido retirados compañeros. Han hecho contrato por plazo, perdón, a plazo fijo y por suplencia de un compañero y han traído a una service para hacer la suplencia de otro compañero. Entonces, hay dos compañeros, uno contrato a plazo fijo y otro por service, pero están cumpliendo la misma labor de un trabajador de plazo indeterminado y ya están más de un año prestando el servicio. Se entiende que el de service debería estar subordinado por su mismo jefatura, pero está subordinado por la misma supervisión de los de plazo indeterminado. La desnaturalización de contrato existe y qué tendrían que hacer en este caso los compañeros para hacer valer su derecho. Gracias por la respuesta, doctora. Gracias, señor Arturo, por la pregunta. Así como usted lo narra, en líneas generales parece que habría desnaturalización, ¿no? Nos indica usted que la persona contratada a plazo fijo está realizando actividades de un trabajador permanente. Entonces, habría que analizar si es que, cuál es la causa o cuál es la causa objetiva que justificaría la contratación. Si es que esta no existe o si es que esta no está siendo coherente con la realidad, entonces habría desnaturalización por principio de la realidad, ¿no? Lo mismo para el segundo caso. Ahora, para poder determinar la desnaturalización de la relación laboral, el reconocimiento del vínculo laboral, hay que acudir ya sea a vía administrativa a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral o ya sea por vía judicial a través del Poder Judicial, por supuesto, ¿no? Así es, señor Arturo. Muchas gracias. Solamente para el que
el que está de service puede presentar la denuncia a la SUNAFIL o hacer un proceso judicial. Claro, son trabajadores que laboran para la actividad privada, ¿no? En ese sentido es una FIL quien tiene a cargo el sistema inspectivo. Para el caso de trabajadores del sector público, contratados por el sector público, quien tiene a cargo es Servir. Correcto, Leslie. Ahora tenemos al señor Reiner Poma, que también nos ha solicitado hacer uso de la palabra. Igual volvemos a indicar, ¿no? Yo creo que la dinámica se iba mejorando día a día. Hagamos preguntas puntuales para fortalecer lo que ya la doctora Leslie ha estado comentando. La idea es ampliar el conocimiento. Sé que más están alineando a sus consultas particulares que van enlazadas al tema, ¿no? Pero igual para poder fortalecer eso. El señor Reiner Poma se le dio el uso, que se encuentra, puede hacer uso de su palabra. Buenas tardes. ¿Me escucha, doctora? Le Sí, escuchamos, correcto. señor Reiner. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, comparto con lo que ha opinado la doctora. Las preguntas tienen que ser genéricas, no pueden ser específicas, ¿no? Entonces, partiendo de ello, doctora, mi pregunta era relacionada al tema de la desnaturalización del contrato. La norma establece que superado el plazo de 5 años de manera interrumpida se desnaturaliza el contrato. Pero, ¿qué sucede cuando hay una interrupción de la relación laboral que oscila entre 1 a 30 días? ¿Es factible la desnaturalización del contrato, doctora? Eso es uno. Y la siguiente pregunta es en el periodo de prueba, ¿los trabajadores se pueden afiliar a un sindicato? Esas dos preguntas, doctora. Muchas gracias. Gracias, señor Reiner, por las preguntas. En respuesta a la primera pregunta respecto a el plazo de la contratación temporal, ¿no? Usted había manifestado que la desnaturalización del contrato de trabajo se produce a partir de los 5 años, pero recuerde que esto no necesariamente es determinante. La desnaturalización puede ocurrir antes, desde la celebración del contrato de trabajo temporal, sin los requerimientos exigidos por ley, sin contrato escrito o sin señalar la causa objetiva de contratación, ¿no? En otras circunstancias que ya hemos conversado, se puede desnaturalizar la relación laboral antes de cumplir 5 años, ¿no? 5 años, cuando hablamos de término de plazo, ahí entra a tallar, ¿no? Se puede desnaturalizar desde el día 1, desde el día 2, desde el día 3. Lo determinante es identificar los elementos de la relación laboral, identificar los supuestos que dan lugar a la desnaturalización de los contratos de trabajo temporales que hemos conversado, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, señor Reiner, disculpe, ¿lo puede volver a repetir? Sí, doctora. Le preguntaba si un trabajador que se encuentra en periodo de prueba se puede afiliar a un sindicato. Ok. El derecho a la libertad sindical está presente desde que iniciamos el vínculo laboral. No habría ningún impedimento para que un trabajador en periodo de prueba se vea limitado a afiliarse a un sindicato. No tendría por qué existir tampoco ningún tipo de intromisión de parte del empleador, ni ningún tipo de intromisión de parte de los mismos miembros del sindicato que le impidieran a un trabajador en periodo de prueba afiliarse al sindicato, ¿no? Dentro del periodo de prueba es cierto que el trabajador todavía no ha adquirido el derecho a la estabilidad laboral, tiene que superar el periodo de prueba, que por lo general es de 3 meses, para adquirir el derecho a la protección contra el despido arbitrario o a la estabilidad laboral, como normalmente se le conoce, pero esto es de forma paralela al derecho a la libertad sindical, que ampliamente lo van a ver en el módulo de derechos colectivos que prontamente van a tener. Muchas gracias por la pregunta. Leslie, hay otra intervención de parte de la señora Miriam Elizabeth López. Le vamos a dar el uso de la palabra. Por favor, señora Miriam. Adelante.
Señora Miriam, ¿se encuentra para darle el uso? Señora Miriam, tiene que aceptar, se le está mandando una solicitud. Ah, ok, me indica que no tiene micro. Bueno, ok, no se preocupe, mande por favor, deje su consulta ahí en la opción de preguntas y respuestas para poderle apoyar en ese sentido. Hay otra persona por acá, Daniel, a ver, el señor Daniel Calle. Daniel Calle, le damos la opción para que pueda hacer su pregunta, señor Daniel. Sobre, más que pregunta, vuelvo a decir, ¿no? Enfatizar alguna duda de la normativa laboral para la aplicación correcta de las normas en nuestro día a día de nuestra relación laboral. Señor Daniel, estamos dando el uso de la palabra. ¿Se encuentra? Mientras esperamos que el señor Daniel se comunique, Ceci, hacerles presente Buenas a tardes, ¿me los escuchan? participantes que el material utilizado el día de hoy vamos a hacerles llegar, así como también material complementario, jurisprudencia en la cual ustedes van a poder encontrar importantes pronunciamientos pues respecto a lo que hemos conversado el día de hoy y ahondar más en ello. Le escuchamos, señor Daniel. Buenas tardes, ¿sí me escuchan, no? Buenas tardes, le escuchamos. Ya, bueno, mi nombre es Daniel Calle. Quiero hacer una consulta sobre la naturalización de contrato. ¿Se puede Adelante. naturalizar un contrato por una mala redacción, digamos, del empleador? Por ejemplo, si el contrato pues, en letras dice 6 meses, pero en números o en fecha dice 3 meses. Y es más, el sueldo no coincide con lo que dice el contrato. Y otro error que siempre comete de no dar una copia del contrato, porque se está haciendo contrato cada 6 meses como periodo de prueba. Creo que el periodo de prueba son 3 meses. Incluso hay varios compañeros que ya tienen hasta 2 años de contrato durante 6 meses y nunca se le dio una copia. Y siempre los contratos, lo que dice el contrato, no es realmente lo que pasa, como le comento, pues, en letras dice 6 meses, con fecha de 6 meses, y en número dice 3 meses. Por ejemplo, en letra dice que se vence en junio, pero en número dice que se vence en marzo. ¿Se puede naturalizar el contrato por esa mala redacción de contrato o no? Gracias, señor Daniel, por la pregunta interesante, compleja, la pregunta también, ¿no? Tiene varios supuestos interesantes. A ver, podemos empezar por el tema del periodo de prueba. El periodo de prueba es único. Mientras el trabajador sea contratado y recontratado para desarrollar el mismo tipo de actividad, el periodo de prueba es único, de 3 meses para trabajadores que realizan labores de naturaleza general, de 6 meses, puede ampliarse hasta 6 meses para trabajadores de confianza o trabajadores de dirección, inclusive hasta 1 año, ¿no? Pero por lo general es de 3 meses. Si el empleador me renueva mi contrato para realizar las mismas funciones, por eso se llama renovación, implícitamente quiere decir esto que quiere seguir contando con mis servicios y que ha considerado idóneo mi desempeño. Es por ello que ya no puede establecer un nuevo periodo de prueba, no tendría lógica. Solamente sería válido implementar un nuevo periodo de prueba en la medida que se trate de un nuevo vínculo laboral, de nuevas funciones totalmente distintas a las funciones desarrolladas anteriormente. Solamente bajo esos supuestos sería válido implementar un nuevo periodo de prueba, ¿no? Entonces, sí puede pasar, ¿no? A veces el empleador celebra contratos siempre de 1 mes, siempre de 1 mes, siempre de 3 meses, y todo el tiempo al trabajador lo tiene sometido al periodo de prueba y esto no es válido, ¿no? Una situación adicional que también nos comentó es la discordancia entre lo que redacta el contrato de trabajo y lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, que el contrato señale que tiene un plazo de 6 meses, pero en la práctica el trabajador está laborando
No, perdón, por el caso de la remuneración, ¿no? Que una remuneración de 930 soles y en la práctica el trabajador viene recibiendo 1.200 soles por principio de primacía de la realidad y en función también del principio de presunción más favorable al trabajador, que es lo que prima la realidad, los hechos y la situación más beneficiosa para el trabajador, que es que su remuneración consta de 1.200 soles, por más que el contrato de trabajo diga otra cosa. Ante la discordancia entre documentos y hechos, prima los hechos, con mucho más razón ante esta circunstancia que es más beneficiosa para el trabajador. Y el cálculo de los beneficios y el pago de las remuneraciones tiene que ser en función de lo que en la práctica se señala 1.200 soles. Si fuera situación contraria, que en la práctica es 930 y en el contrato dice 1.200, por principio más favorable al trabajador deberíamos dar paso a los 1.200 soles, ¿no? Que es lo más favorable al trabajador. Ahora, en cuestiones de redacción, usted señalaba que el contrato dice en números 7 meses y en letras dice 8 meses. ¿Podría resultar en una causal de desnaturalización? Podría ser, porque digamos, de facto, en la práctica, la aplicación del plazo no está siendo concreta, ¿no? No está siendo conocida por el trabajador. Entonces, esto sí podría, considero, de manera personal, analizarse de manera un poco más compleja y a nivel judicial como una causal de desnaturalización, porque supongamos, mi contrato dice que termina en julio, pero en números, en letras en agosto. Si el empleador no me aclara esta situación, yo estaría presumiendo pues que termina en agosto, ¿no? Es una situación sumamente compleja que hay que ver qué contingencias presenta en la práctica, ¿no? Si es que yo continúo laborando luego de los 7 meses o luego de los 8 meses, o la renovación, en qué tiempo se establece. En la práctica puede traer una serie de problemas que podrían consecuentemente llevar a una desnaturalización. Sí, claro, sí, yo considero personalmente que. Gracias.